Buenas tardes, doctora Escobar. Mi nombre es Isabel Vera, de sexto nocturno. En este momento le vamos a presentar lo que son los dibujos del nervio óptico, las malformaciones, fuente extraída del libro de Kasky de neurooftalmología. El coloboma del nervio óptico, este coloboma se debe al cierre incompleto de lo que es la fisura coroidea. Es muy raro, es un cuadro, la mayoría de los casos son esporádicos. Este de aquí también es de herencia autosómica recesiva. Esta de aquí también suele aparecer en forma unilateral o bilateral de la misma frecuencia. Como signos tenemos lo que es la agudeza visual disminuida. Es aquí normalmente la papila se muestra una excavación discreta, focal. Está aquí también lo que es la parte focal brillante. Suele aparecer partes blancas y suele tener como que en formas de intestino. Suele aparecer en forma descentrada. Inferiormente es de forma en el borde. Lo que es en el borde suele aparecer tipo crestas. El borde neuroretiniano también inferior suele aparecer como adelgazado o es ausente del tejido normal de la papila. Esta de aquí también está limitada por una pequeña cuña, lo que es en la parte superior. La papila puede ser agrandada y las asociaciones oculares incluyen el microoftalmo y el coloboma del iris. Aquí es el nervio óptico de lo que es el síndrome de Port-Diclori. Este aquí normalmente es muy raro, también suele ser unilateral o los más raros casos suele ser bilateral. Es autosómico hereditario. La agudeza visual en este tipo de pacientes es muy mala. La papila suele ser agrandada y contiene una excavación de forma de embudo, lo que es en esta parte. En la base de la excavación existe un núcleo central. Lo que normalmente se conoce como el tejido de Gliad suele ser blanquecino, que corresponde a restos hialoidales que resisten, normalmente que son persistentes. En complicaciones, aproximadamente el 30% de este tipo de pacientes se produce lo que es desprendimiento de la retina, son cerosas, en este caso la retina de este tipo de pacientes. Esta aquí también presenta una anomalía centrocefálica, incluye hiperteloirismo, depresión del puente nasal, labio leporino y fisura, y también suele tener lo que es una fisura pálida. Ya la hipoplasia del nervio óptico, esa de aquí suele aparecer unilateral o bilateral. También esa de aquí, como una de las principales características, suele ser la disminución de las fibras nerviosas las fibras del nervio óptico. La hipoplasia, en este caso los que son de segmento superior, la papila óptica puede estar asociada con una diabetes en la parte maternal. También la agudeza visual de este tipo de pacientes puede variar de lo normal y no perciben la luz. Un defecto del campo visual muy general de esta de aquí es la discromatopsia. Suele aparecer estrabismo y también suelen tener nistagmos los pacientes. ¿Sí? En los casos leves, lo que es la hipoplasia del nervio óptico suele confundirse con una ambliopía o también pueden tratarse como una oclusión en aquellos pacientes. El síndrome de Aicardi normalmente está ligado al cromosoma X. Este de aquí, la afectación suele ser bilateral, aunque generalmente también es asimétrica. Este aquí es un trastorno muy raro. Uno de los signos en este aquí son lagunas, lo que es en la parte, en la corroretiniana. Suele tener también desprendimientos, lo que es en la parte de la papila. Las anomalías congénitas de la papila suelen ser coloboma, tiene hipoplasia y estos pequeñas pigmentación, lo que es en la parte de la retina. También suelen tener microoftalmo, membranas pupilares, catarata y coloboma del iris. Son normalmente uno de los signos sistemáticos de estos pacientes. Son espasmos infantiles, agenesia del cuerpo calloso, malformaciones esqueléticas, retrasos psicomotor.
También pueden existir otras malformaciones graves del sistema nervioso central. Ahora tenemos lo que es la megalopapila. Esta aquí normalmente el defecto es horizontal, tanto vertical. La papila suele medir de 2 a 0.1 milímetros, que son mucho más grandes. Los pacientes con megalopapila suelen tener lo que es este disco más grande, y también pueden llegar a tener un punto ciego más grande de lo normal, asociados a tener una agudeza visual disminuida. El estafiloma, este aquí es muy raro, normalmente es asociado a una enfermedad no hereditaria, generalmente es unilateral. Observamos casi siempre en la parte de la papila. En un fondo de ojo casi siempre, la mayor parte del tiempo, es forma normal. Al momento de realizar una excavación profunda, cuyas paredes en esta parte, al igual que la coroides y el epitelio pigmentario retiniano, alrededor muestran cambios atróficos, lo que es alrededor del nervio óptico. Tiene una agudeza visual igualmente reducida como los anteriores. Esta de aquí son las 6 presentaciones del nervio óptico. Muchísimas gracias.